código Moyer es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Es transmitido a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga de YouTube en ese canal, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de una catequista de la parroquia San José de la Merced del Vecino, en Cuenca, Ecuador, Verónica Ochoa, quien va a tratar el tema Las heridas de la unidad, numerales 817 a 819. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Verónica, buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Un gusto, Juanito, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Verónica Ochoa, encantada de abrir este espacio y de que me hayan invitado. Perfecto, gracias por esa colaboración. Bien, cuéntenos un poquito quién es Verónica Ochoa y cómo llegó hasta este programa. Bueno, eso es curioso porque los caminos de Dios siempre son perfectos. Dios nos tiene destinado el lugar y el momento en que deben suceder cada cosa. Bueno, mi apellido es bastante conocido en Amaná, ya deben conocer y ya deben intuir quién es mi papá, Mario Francisco Ochoa, docente o ex docente de ITSLM. Yo nací aquí en Cuenca, pero el destino y la vida quiso que fuera a vivir en Amaná. Desde ahí hasta que tuve los 15 años, estuve yo ahí en Amaná, ¿no? Pasé por la Escuela Fiscal Mixta La Maná, después por el ITS, pertenecí también al grupo juvenil de La Maná y comencé como catequista entre mis 14 y 15 años como auxiliar de catequesis justo en la parroquia. Y como los caminos de dicho de Dios son tan perfectos y marcados en el destino, pues entonces desde ahí comencé yo ya mi labor catequética, justo en la parroquia San José. Después, pertenezco justamente ahora a los cursillos prebautismales de la parroquia también del San José del Vecino. Soy catequista en este año de nivel de comunión, y estamos ya cerca de los sacramentos y estamos muy emocionados porque preparamos para unos niños sean encaminados en el amor de Dios y que estén siempre juntos y recordando que Dios está con ellos. Y bueno, aquí los caminos de Dios nos llevan. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo llegó a este programa? Nos conocimos, Juanito, tuvimos la oportunidad en el encuentro de catequesis aquí en Cuenca y justo nos conocimos porque fuimos vecinitos de la parroquia, nos conocimos en San Francisco, pues entablamos una conversación ahí y nos presentamos porque no sabíamos de qué parroquia éramos y pues ahí nos conocimos. Perfecto. Increíble cómo nos topamos con personas que han vivido en La Maná y que conocen la realidad de este pueblo. Bien, Así es. la iglesia hoy recuerda a San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la iglesia. Nació el 6 de enero de 1500 en Almodóvar,
del Campo, Ciudad Real. Cuando contaba 30 años, se ordenó sacerdote y estaba a punto de viajar a México, cuando el obispo de Sevilla lo animó a permanecer en España para impulsar las misiones populares. Destacó por la calidad de su doctrina y la sabiduría de sus consejos, en unas circunstancias en las que la Iglesia y la sociedad del siglo XVI necesitaban guías experimentados que las renovaran. A la luz de las enseñanzas del Concilio de Trento, falleció en Montilla, Córdoba, el 10 de mayo de 1569. Fue beatificado por León XIII en 1894 y canonizado en 1970 por Pablo VI. En 2012, Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia y en el 2021 el Papa Francisco estableció su celebración como memoria. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada de Efesios capítulo 4 versos 3 y 4, que dice así: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. El tema que hoy se va a tratar es las heridas de la unidad. Por favor, Verónica, ¿nos puede ayudar con una introducción a este tema? Claro que sí. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, con profunda reverencia les doy la bienvenida a este momento de gracia. Nos hemos reunido todos aquí no solo en método de aprendiz de un tema teológico, sino como miembros vivos del cuerpo de Cristo, para tocar una realidad que no es simplemente doctrinal ni histórica, sino profundamente espiritual, profundamente humana y profundamente divina. La unidad de los cristianos. Hoy no iniciaremos solamente un aprendizaje ni una clase normal. Iniciamos una peregrinación del alma hacia una de las heridas más sensibles del corazón de Jesús, la división entre los que creemos en Él. Porque cuando los cristianos están divididos, el rostro del Salvador se vela ante el mundo. Cuando hablamos lenguajes distintos desde un mismo evangelio. Cuando nos miramos con distancia, en lugar de caridad, el testimonio de la Iglesia pierde fuerza y el mundo herido, ya por tantas guerras y confusión, pierde el acceso a la plenitud de la verdad y del amor. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Verónica Ochoa, catequista de la parroquia San José de la Merced del Vecino, de Cuenca, Ecuador. El tema que vamos a abordar o que estamos abordando es las heridas de la unidad, numerales 817 a 819 del Catecismo de la Iglesia Católica. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden buscar en Facebook el canal de Radio Latacunga o también en YouTube pueden buscar el canal Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Tenemos más de 220 videos
con enseñanza del catecismo. Recibamos por el numeral 817. Tenemos mucho trabajo por delante. El primer numeral para analizar es el 817, que dice así: de hecho, en esta una y única iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica y, a veces, no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres. Se distingue la herejía, la apostasía y el cisma. Orígenes dice: donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Hermana Verónica, por favor, ayúdenos con este numeral, con su explicación y comentarios. Claro que sí, las heridas de la unidad. Una meditación desde el corazón de la Iglesia. El número 817 del Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda con claridad que en esta una y única Iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos aparecieron escisiones y divisiones, o sea, separaciones. Y el apóstol San Pablo, un padre amoroso, pero siempre firme, las reprueba severamente, porque estas rupturas no son cosa ligera, no son simplemente unos desacuerdos entre humanos, son heridas abiertas en el cuerpo de Cristo. La una es una opción, es la voluntad expresa de Dios, de Cristo, ¿no? Que oró así al Padre, que todos sean uno como tú, Padre en mí y yo en ti. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21. La unidad es el sello del amor verdadero entre los discípulos, la credencial que testifica al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el pecado entró. ¿Y cómo el pecado, la desunión, la herejía, la apostasía y el cisma? Las palabras o palabras que nos pueden sonar demasiado duras y demasiado fuertes, pero que describen realidades que han causado un gran sufrimiento a lo largo de los siglos y a lo largo de este tiempo. Donde hay pecado, nos recuerda orígenes. Donde hay desunión, cisma, herejías, discusiones. Por donde hay virtud, allí hay unión. De donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. En otras palabras, la unidad es un fruto de virtud, de la santidad, de la humildad, de la caridad, y la división brota del orgullo, de esa soberbia espiritual que tenemos, de la creencia o de la autosuficiencia y sobre todo del juicio, ¿no? Porque no podemos ignorar lo que dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que estas rupturas no se produjeron sin el pecado de los hombres. Y aquí hay una enseñanza importante. La culpa no es solamente de los otros, ¿no? Muchas veces tanto viene de un lado como del otro. Hubo falta de caridad, de paciencia, de comprensión mutua. Hubo también intereses políticos, resentimientos, palabras duras que desgarraron lo que Cristo quiso mantener unido. El Papa Francisco siempre nos invitaba en sus homilías constantemente a vivir el diálogo con verdad y con caridad, a no ser cristianos comunes o cristianos de barricada, sino constructores siempre de puentes, esos puentes de unión, nunca de muros. Y nos enseña que la unidad no significa uniformidad o igualdad, pero sí, sobre todo, una comunión
y respeto y sobre todo mucho amor mutuo. Que que la diversidad es riqueza cuando se vive esta diversidad en comunión, pero se convierte en un peligro cuando ésta se convierte en división. Y es que estas heridas de la unidad no solo afectan la estructura visible de la iglesia, ¿no? Como conocemos, afectan el corazón mismo de lo que es la evangelización. Entonces, ¿cómo anunciar el evangelio de amor si todos estamos divididos? ¿Cómo decir al mundo que Dios es amor si entre nosotros hay rencor, hay juicio y hay desconfianza? Por eso, en el 817 del Catecismo de la Iglesia Católica, no es un simple dato histórico que tenemos nosotros, es un llamado a cada uno de nosotros. ¿Y qué es el llamado? Un llamado a vivir la comunión desde lo pequeño, desde mi familia, desde mi parroquia, desde mi comunidad, porque la unidad no comienza en los concilios, en las cosas grandes, ni en los grandes foros ecuménicos. Comienza desde mi corazón, desde el corazón. Entonces yo les invito a todos ustedes a preguntarse con sinceridad, ¿yo soy sembrador de unidad o de división? ¿Pido al Espíritu Santo que me purifique de mi soberbia? ¿Rezo por la unidad de los cristianos o me acomodo en la simple indiferencia? Entonces que hoy, ante esta enseñanza, abramos el corazón y le digamos a Dios y a Jesús, Señor Jesús, que tu oración, que todos sean uno, sea también la mía. Hazme humilde, hazme constructor de comunidad, de comunión. Sana nuestras divisiones y que tu cuerpo, que es la iglesia, no sufra más por nuestras fracturas. Como decía Juan Pablo II, la herida de la división entre los cristianos es una herida en el cuerpo de Cristo. No podemos permanecer indiferentes y sobre todo debemos trabajar, orar y sacrificarnos por la unidad. Y como afirma en el Concilio Vaticano II, en el Unitatis Redemptorat, las divisiones contradicen abiertamente la voluntad de Cristo. Son escándalo para el mundo y dañan la causa santísima de la predicación del Evangelio. Que María, nuestra Madre de la Iglesia, nos enseñe el arte de la unidad, que ella que guardaba todo en su corazón, nos ayude a nosotros a custodiar la comunión y que el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, haga de nosotros siempre, sobre todo, instrumentos de paz y de unidad. Perfecto, muchas gracias. Está muy clarito, porque siempre nos preguntamos por qué somos tan desunidos, no hay unión entre los de la costa y la sierra, y en un mismo pueblo la gente es dividida. Pues hay pecado, pues dice Orígenes. Muy bien, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, la catequista de la parroquia San José de la Merced del Vecino, en Cuenca, Ecuador, Verónica Ochoa, nos está ayudando con el tema Las heridas de la unidad, en sus numerales 817 a 819. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook
o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 220 videos con enseñanza del catecismo. El siguiente numeral es el 818, que dice así: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por favor, Verónica, ¿nos puede ayudar con su explicación y comentarios de este numeral? Claro que sí, encantada. Como vemos en el numeral 818 del Catecismo de la Iglesia Católica, una enseñanza que nos invita siempre a mirar con amor, con humildad y verdad a nuestros hermanos cristianos. Estos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Este texto tiene un poder de purificar nuestros corazones de juicios y de abrirnos siempre al diálogo y ayudarnos a ver el misterio de Cristo más allá de las divisiones humanas. Este número del catecismo nos dice lo que nace hoy en comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación. Aquí, la Iglesia hace una distinción fundamental entre aquellos que en el pasado provocaron la ruptura, ya sea esta por herejía, por cisma o apostasía, y aquellos que han nacido y crecido en comunidades separadas sin culpa personal. No podemos responsabilizar de una fractura histórica a quienes heredaron de buena fe una tradición cristiana distinta. La Iglesia, como una madre sabia y misericordiosa que es, reconoce en ellos una semilla común, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este sacramento del bautismo nos incorpora o los incorpora a Cristo y los hace miembros del cuerpo de Cristo y partícipe de la gracia santificante. Por eso el catecismo afirma con claridad, la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. Pero es un abrazo, no un abrazo simbólico, un abrazo como distante, sino real y espiritual, porque este es un reconocimiento profundo de que el Espíritu Santo actúa en ellos, incluso si no gozan aún de la comunión. Entonces, nosotros debemos ver esto. Plena, inclusive si no gozan aún de la comunión plena con la Iglesia fundada por Cristo, sobre Pedro, ¿no? En el Concilio Vaticano lo dice, aquellos que creen en Cristo y han sido debidamente bautizados están en una cierta comunión, aunque no es una comunión perfecta, esta es una comunión imperfecta con la Iglesia Católica. Esta comunión imperfecta es un germen de unidad futura y al mismo tiempo es un llamado a nosotros, los católicos, a vivir con autenticidad el Evangelio, para que esa unidad sea creíble y deseable. El catecismo aún nos continúa diciendo, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honra con el nombre de cristianos, porque creen en Cristo. ¿Qué fuerza tiene esta afirmación?
La iglesia nunca duda en llamarles cristianos, y no como un gesto de cortesía ecuménica, sino como un reconocimiento teológico. Ellos han sido hechos hijos de Dios, hermanos en el Señor, y como tales deben ser honrados y amados. Aquí, en este momento, no hay espacios para la indiferencia y sobre todo esa superioridad espiritual, ni el desprecio con el que le vemos muchas veces, ¿no es cierto? Más bien, este numeral nos hace llamado a un profundo respeto, a una actitud fraterna que debemos tener nosotros y a una alegría espiritual, sabiendo que compartimos con ellos a un mismo Salvador. Como nos enseña el Lumen Gentium, en el numeral 15, muchos elementos de santificación y de verdad se encuentran fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios, la vida de gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones del Espíritu Santo. Esto nos lleva a reconocer que el mismo Espíritu que actúa en la Iglesia Católica también sopla con libertad en otros corazones fieles. El soplo del Espíritu no está atado a una estructura humana, aunque sí las ha querido para plenitud y salvación. Ahora bien, vamos a hablar de este reconocimiento que no debe llevarnos a la indiferencia ecuménica, ni a pensar que todo da lo mismo. El Papa Francisco nos recuerda el verdadero ecumenismo, siempre nos habló de eso. No es confusión, sino una caridad en la verdad. Por eso, en este numeral, en el 818, también encierra un llamado al compromiso. Si estos hermanos están incorporados a Cristo, aunque no en plena comunión con la Iglesia, nosotros tenemos el deber de buscar esa unidad con sinceridad, paciencia y amor. El escándalo de la división no puede ser ignorado. Jesús no oró para que fuéramos muchas iglesias, sino una sola, no en uniformidad, sino en comunión, en común unión, ¿no es cierto? Y así, este pasaje del catecismo es una cátedra de sabiduría pastoral, una invitación a nosotros a superar esos perjuicios que tenemos, hacer un diálogo con verdad y humildad, orar por la unidad, caminar juntos como discípulos del Señor. Entonces, hermanos, no olvidemos que la unidad de los cristianos no es una estrategia ni un acuerdo humano, sino una gracia que hemos de implorar y preparar. Cada vez que vemos a un cristiano no católico amar a Cristo, vivir su evangelio, sufrir por su fe o entregarse al prójimo, estamos viendo algo del rostro de Jesús. El Catecismo 818 nos enseña que no hay muro que el Espíritu Santo no pueda derribar y que la caridad, la oración y la verdad son los puentes que Dios usa para volver a reunir. Que esta enseñanza de este numeral nos transforme y que como iglesia podamos ser un día todos una sola familia alrededor del mismo altar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, estamos nuevamente con ustedes para continuar con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Verónica Ochoa.
catequista de la parroquia San José de la Merced del Vecino, de Cuenca, Ecuador, nos está ayudando con el tema Las heridas de la unidad, numerales desde el 817 al 819. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pues pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o también al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 220 videos con enseñanza del catecismo. El siguiente numeral, el 819, dice: además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo, y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad católica. Por favor, hermana Verónica, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral. Claro que sí. El numeral 819 del Catecismo de la Iglesia Católica nos conduce a una verdad luminosa, pero muchas veces que ha sido poco comprendida. La acción del Espíritu Santo no está confinada solo a los límites que podemos ver, los límites visibles de la Iglesia Católica. Dios, que es amor, no deja de derramar su gracia sobre aquellos que lo buscan con un corazón sincero, incluso si estos están fuera de la estructura plena de la Iglesia fundada por Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Esto significa que allí donde se proclama la palabra de Dios, donde hay fe verdadera, donde se vive la esperanza y la caridad, donde los corazones son movidos por el Espíritu Santo, allí existe una presencia real de Dios vivo. Allí hay semillas del reino, destellos del único sol que es Cristo. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación. Esta afirmación es profundamente revolucionaria. Nos recuerda que Dios no se deja encerrar por nuestras fronteras eclesiales. Cristo mismo, que es cabeza del cuerpo, se sirve de comunidades cristianas no católicas para acercar a los hombres a la salvación. No porque sean caminos paralelos o diferentes a la iglesia, sino porque participan en diversa medida de los tesoros de Cristo. Es como una corriente, ¿no es cierto? Una corriente de agua, que aunque haya sido dividida en varios cauces, tiene su origen en la misma fuente, la plenitud de gracia y verdad en Cristo. Cristo confió a la Iglesia Católica, de allí sale o mana todo bien, incluso el que experimenta o el que se experimenta más allá de sus márgenes visibles. Por eso el catecismo afirma que la fuerza salvadora de esas comunidades cristianas proviene en última instancia de Cristo mismo y del depósito de gracia que Él ha confiado a su iglesia.
Es una fuerza comunicada, irradiada y compartida por la generosidad del Señor. El Señor que nunca abandona a sus hijos. Esto no disminuye la dignidad ni la verdadera ni la verdad de la Iglesia Católica. Al contrario, resalta. ¿Y por qué resalta? Porque como madre reconoce en sus hijos separados la obra del Espíritu Santo. Y como madre amorosa, como toda madre amorosa, no compite entre hijos, sino que ora, trabaja y sufre por su retorno pleno al hogar común. En el Concilio Vaticano afirma con ternura: todo esto proviene de Cristo y conduce a Cristo, y por sí mismo llama a una unidad católica. Qué belleza y qué tan profunda estas palabras. Todo lo verdadero, todo lo santo, todo lo bello en las demás comunidades cristianas proviene de Cristo, y todo lo que es de Cristo busca naturalmente volver a Él en plenitud, como los ríos que regresan al mar del que brotaron, ¿no es cierto? Esto implica que la unidad de los cristianos no es un sueño ingenuo, ni una simple meta pastoral, sino una consecuencia lógica del amor de Dios. Una necesidad espiritual. Es como si los bienes dispersos en distintos lugares suplicaran ser reunidos en la plenitud de la comunión. La unidad católica no es uniformidad, no es igualdad, ni anulación de las diversidades, sino una unidad verdadera en la verdad, una unidad en verdad y en el amor. Es la unidad que Cristo pidió al Padre la noche antes de su pasión. Deben recordar cuando dijo: Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Lo podemos ver en Juan. Este numeral también nos exhorta a nosotros, con gratitud y humildad, todo lo que Dios ha sembrado más allá de nuestras fronteras. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la fidelidad, el amor a la Biblia, el fervor misionero y el testimonio martirial de los hermanos cristianos, no católicos? ¿Cómo no ver en ellos la huella del Espíritu? Al mismo tiempo, esta verdad nos interpela a nosotros como católicos. Si tenemos la plenitud de los medios de salvación, si habitamos en el corazón mismo de la Iglesia de Cristo, ¿no deberíamos vivir con más radicalidad del Evangelio? ¿No es nuestro testimonio, pobre o tibio, uno de los mayores obstáculos para que otros hermanos deseen volver a la unidad? Entonces, hermanos, que el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 819 es una puerta abierta a la esperanza ecuménica, pero también un llamado a nosotros al compromiso espiritual. Nos invita a ver el mundo cristiano con unos nuevos ojos, no desde la superioridad que siempre vemos, no desde el juicio que hacemos siempre, sino desde el corazón herido, pero siempre amante o con amor de Cristo, que sueña con reunir a todos sus hijos en un solo redil. El Espíritu Santo, que no cesa de obrar en el mundo, nos precede y nos acompaña en este camino hacia la unidad plena. Vivamos nosotros pues esta unidad con gratitud, con firmeza en la verdad
y con una ternura que refleja el corazón de Cristo. Y que esta promesa se cumpla en nosotros. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él. Y de por mí se impelen a la unidad católica. Perfecto, muchas gracias. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Un saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal de de Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Un abrazo para todos. Un saludo también en especial a la parroquia San José de la Merced del Vecino, en Cuenca. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la Iglesia. Hermana Verónica, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su predisposición, por haber conversado con nosotros de este importante tema del catecismo y habernos transmitido su conocimiento y su experiencia. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final, por favor. Claro que sí, un gusto. Y a lo dicho, queridos hermanos y hermanas, gracias nuevamente por haberme abierto su corazón a este momento de reflexión. No olvidemos nunca que Dios está con nosotros. Él camina siempre a nuestro lado y nos abraza en cada lucha, nos consuela en cada herida. Su amor nunca se cansa, no se apaga y no nos abandona jamás. Y así como el Señor es fiel, también lo somos nosotros, que servimos en su nombre. Cuenten siempre con mi cercanía, con mi oración y con mi disponibilidad para acompañarles. Y siempre todo mi corazón para ustedes. No están solos. La Orden de la Merced, nacida del corazón misericordioso de Dios, ha enviado al mundo para liberar, para consolar, para levantar. Estamos aquí para ustedes, como hermanos y como servidores y como familia de Cristo. Y les voy a comentar algo que me gusta. Libres para liberar. La libertad no es solo un derecho, es también una vocación. Hemos sido creados por Dios con un propósito, vivir en plenitud, sin cadenas que aten nuestros corazones, sin miedo que limiten nuestros pasos, sin pecados que esclavicen nuestra alma. Por eso, esta libertad no es un fin en sí mismo, sino un camino que nos lleva a una misión más grande, liberar a otros. Cristo nos ha liberado del pecado, del egoísmo y de la muerte. Nos ha mostrado con su vida, muerte y resurrección que el verdadero poder de la libertad está en el amor que se entrega. Él nos invita siempre a caminar como hombres y mujeres nuevos, con el alma ligera y las manos abiertas para levantar al caído, consolar al que sufre, acompañar al que ha estado solo. Y recordemos algo muy importante, que ser libres para liberar significa ser testigos de esperanza, constructores de paz, sembradores de justicia. No podemos quedarnos en una fe cómoda, cerrada y sin compromiso. Si Dios nos ha hecho libres, es para que seamos instrumentos de libertad en el mundo, denunciando siempre las injusticias, rompiendo las cadenas de odio, del racismo, del machismo, del egoísmo y anunciando con nuestra vida que el amor de Dios siempre libera, transforma y renueva. Que cada paso que demos nosotros, que cada palabra que pronunciemos y cada decisión que tomemos sea siempre un reflejo de esa libertad que nos habita y que anhela liberar a los demás. Que la Virgen de la Merced, nuestra Madre y Redentora, los cubra con su manto de ternura y que el Espíritu Santo los guíe siempre por caminos de unidad, paz y santidad. Con todo mi cariño en Cristo Jesús, Verónica Isabel Ochoa Delgado, de la Iglesia San José de la Merced del Vecino. Muchas gracias, gracias. Amigos y amigas,
Esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, a portarse bien. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.